Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, primero muchísimas gracias por estar presentes. Es muy importante para nosotros, para la Universidad Nacional Guillermo Brown, este ciclo que hoy se inicia, que va a ser un ciclo destinado a ganar competencias, fortalezas en lo que significa nuestra instancia de educación virtual. Como ustedes saben, iniciamos el año pasado, el primer cuatrimestre del 2020, con el desafío y la necesidad de trasladar nuestro proceso de enseñanza de la presencialidad a la educación virtual, y lo hicimos con muchísimo compromiso de cada uno de los docentes. Por eso quiero agradecerles y felicitarlos por este camino que hemos transcurrido. Lo hicimos con flexibilidad, innovando, y a medida que fue pasando el tiempo, fuimos, si se quiere, teniendo una estrategia más definida y fortaleciendo al equipo que pensó cuál iba a ser la propuesta pedagógica y sistemática de la universidad para afrontar la educación en términos de virtualidad. Y en ese camino, además, ahora estamos ya pensando en el desarrollo de nuestra propuesta institucional a mediano y a largo plazo. Esto significa poder acreditar nuestro CIED, nuestro Sistema de Información de Educación a Distancia. Obviamente que lo estamos haciendo en base a todo lo que hemos aprendido en el transcurso de estos meses, y de cómo hemos ido interactuando y mejorando nuestras plataformas y nuestro proceso de enseñanza. Y en el marco de trabajo realizado y de estar construyendo nuestro sistema institucional de educación a distancia, este ciclo de capacitación, donde hoy vamos a escuchar a Alejandro y a Mercedes, a quien les agradezco mucho su participación, y va a ser un placer nutrirse de sus conocimientos. Hoy vamos a estar hablando de lo que significa la clase en línea y algunas herramientas que seguramente vamos a poder estar incorporando, así que, en definitiva, agradecimiento. Ahí la veo a Marina, que es quien se ha hecho cargo y ha trabajado todo este tiempo en fortalecer nuestras capacidades en la educación virtual y en estar cerca de los docentes en sus necesidades. Así que muchísimas gracias a todos por el compromiso de este tiempo, y espero que podamos aprovechar este ciclo de capacitación para seguir mejorando y profundizando nuestras fortalezas en estas herramientas, en esta necesidad que hoy tenemos, que es la formación, la educación virtual y la formación de nuestros estudiantes a través de distintas plataformas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por este espacio. Muchas gracias a todos y todas por estar acá. Bienvenidos, bienvenidas, en encontrar un espacio justamente para generar intercambio entre colegas. La verdad que hoy nos nutre y nos permite seguir enriqueciéndonos en este contexto tan particular que estamos viviendo. Bueno, damos comienzo hoy especialmente a este ciclo de propuestas de enseñanza mediadas por tecnologías. Hoy vamos a estar intercambiando junto con Mercedes Martín, que nos acompaña especialmente, sobre este título que nos permite generar este encuentro, que es cómo pensar la clase en línea. Mercedes Martín la presento un poquito para que conozcan más de ella. Es magíster en procesos educativos mediados por tecnologías de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en educación y tecnologías por Flaxo, es licenciada en educación, también coordina la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad de La Plata, y muchas cosas más ella hace, especialmente, pero todo relacionado con la educación a distancia y las propuestas de enseñanza y de aprendizaje. La intención de hoy es generar un diálogo juntas, intercambiar y profundizar en este sentido en relación a cómo pensar la clase en línea. Vamos a intercambiar con Mercedes. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, la pueden ir escribiendo en el chat, y después hacia el final Mercedes
nos va a dar algunas respuestas a las preguntas que se hayan generado en lo posible. Bueno, Mercedes, primero preguntarte cómo estás en este momento, ¿no? En esta circunstancia tan particular, y bueno, y principalmente darte la bienvenida. Bueno, muchas gracias Marina, buenos días, hola a todos, a todas. Bien, inmersa en este mundo, me reía cuando decías muchas cosas más, y viste, uno ya llega a un momento de la vida que tiene suficientes años como para tener muchas cosas más, y que te toca vivir un contexto como el que nos tocó, donde nuestro trabajo y nuestras, digamos, y nuestras especializaciones nos han llenado de trabajo, de inquietudes, de preguntas, porque no, digamos, no todo lo que teníamos más resuelto o más definido, aún quienes venimos trabajando en este campo hace muchos años, resuelve todas las inquietudes y las problemáticas de la coyuntura y de esta situación. Como que nadie tiene todas las respuestas a lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y un poquito pensando, ¿no? En esto de empezar a pensar justamente horizontes posibles, no respuestas, pero sí tratar de empezar a pensar en algún marco de referencia. Me gustaría que empecemos a intercambiar un poco en relación al título de la propuesta y a las definiciones que rodean este título, ¿no? Pensar en qué es la educación en línea, si hay diferencias con la educación a distancia, con la educación remota que hoy nos toca vivir de emergencia, ¿no? Poder adentrarnos un poquito en estos términos. Bueno, sí, la educación a distancia, que la nombramos tanto ahora, vendría a ser como, no sé si decir la madre o la abuela a esta, a esta altura, ¿no? De todas estas configuraciones educativas que son posibles. La educación a distancia tiene muchos años, tiene décadas, ¿no? Y es, decimos, anterior a la educación en línea, porque había educación a distancia cuando no había internet, ¿no? Si nos ponemos a hacer algo de historia, la educación a distancia, además su nacimiento tiene que ver mucho con la educación abierta, la educación para todos, ¿no? Y la famosa, es decir, la educación por correspondencia, donde los medios se iban complejizando a partir que la tecnología lo iba permitiendo. Los manuales autoadministrados, la radio, han sido elementos de la educación a distancia. Allá por los 60, por los fines de los 50, los 60, los 70, y sobre todo en nuestro país se ha usado para la capacitación docente, para digamos, los, los docentes y las docentes, sobre todo, que trabajaban en las fronteras o en lugares donde no estaban cerca de espacios donde se pudiera dar e ir presencialmente a tener capacitación. Con la aparición de Internet, ¿no? Se empieza a reconfigurar no solo la idea de educación a distancia, sino las posibilidades. Y en los últimos años, con los avances tecnológicos, esto empieza a tener una disposición, ¿no? Para poder tener distintas configuraciones de las que muchas veces no somos conscientes. Nos parece que siempre estuvo ahí, que siempre lo resolvimos, pero no, esto no tiene tanto tiempo. La educación en línea, que igual muchos, es decir, generalmente las instituciones le dicen educación a distancia, las reglamentaciones la llaman educación a distancia, pero acá hacemos esta disquisición solo para pensarla en términos de lo que se puede hacer con el acceso a Internet. Lo que permitió fue tener espacios virtuales, como son las aulas virtuales, ¿no? Que
permitan, de alguna manera, no sé si hacer lo mismo que en un aula presencial, pero sí tener en cuenta muchos, casi todos, los procesos propios de un acto educativo, ¿no? Donde podemos manejar contenidos, comunicarnos, tener roles, presentar actividades, evaluar, ¿sí? Ahora, vos decías, y esto de la educación remota de emergencia. Lo que hace la educación remota de emergencia, que es un concepto que obviamente nació el año pasado a partir de la virtualización forzosa que tuvimos que tener por una causa sanitaria, ¿no? Digamos, la virtualización no es una decisión educativa en este caso. Sí lo es cuando yo decido dar un seminario, hacer un curso, armar una carrera a distancia. Ahí sí es una decisión educativa. Entonces, lo que me permite haber tomado una decisión educativa es tener en cuenta la capacitación de las docentes y de los docentes que van a trabajar allí, que las y los estudiantes puedan decidir si quieren hacer una carrera a distancia o no, preparar los entornos, planificar, pensar cómo voy a dar esos contenidos, qué actividades voy a trabajar, con qué materiales, los puedo anticipar. Lo que nos pasó en la virtualización remota de emergencia, sobre todo el año pasado, es que todas aquellas actividades que eran habitualmente presenciales pasaron a virtualizarse por una cuestión de salud pública. Entonces ahí tenemos muchas diferencias, ¿no? Primero, aún quienes trabajamos, yo lo digo siempre, yo doy una materia en el primer cuatrimestre, que es tecnología educativa, que es presencial. Y el año pasado teníamos todo preparado, obviamente, para comenzar la materia y virtualizamos. Damos tecnología educativa, yo me dedico a la educación a distancia, ¿está? Pero virtualizar una propuesta presencial no es lo mismo que haberla pensado a distancia. Ya este año, digamos, como ya estaba decidido que el primer cuatrimestre iba a ser virtual, ya teníamos otro modo de abordar esa materia, y también nuestros estudiantes y nuestras estudiantes estaban más preparados para ello, ¿no? A mí me gusta hacer esta disquisición porque si no parece que hacemos todo, pareciera que nos sale todo mal. No, es que tuvimos que salir a virtualizar en el contexto, en una situación doméstica, digamos, tuvimos que salir a virtualizar desde nuestras casas. No íbamos a la oficina o a un aula o a un espacio, no, en nuestras casas, con todos los demás integrantes, quienes vivimos con más gente, o estando solos, quienes viven solos, asumiendo tareas de cuidado, asumiendo... Todo eso estaba mezclado en estas actividades. Por lo tanto, hay que mirarlas con un poco más de cariño a todo lo que hemos podido hacer hasta acá, ¿no? Que generalmente es mucho. Esto no quiere decir que nos quedemos con eso y nada más, hay mucho por hacer, y se pueden, se pueden lograr muchas otras cosas. Pero a mí esta disquisición que a veces en el apuro, en la intención de hacer todo bien, nos olvidamos, ¿no?, el contexto en el cual lo estamos llevando a cabo.
Tal cual. Muy bueno, Mercedes. Estás hablando del vínculo, ¿no? También, y en este sentido me pregunto un poco, ¿qué lugar le damos al vínculo, a lo afectivo, en relación a generar un lazo afectivo con los y las estudiantes? ¿Y qué lugar darle a la construcción del conocimiento? Estaba pensando, ¿no? En función de diseñar y programar, diagramar nuestras clases en línea, ¿dónde ponemos foco? Antes de la virtualización obligatoria, yo decía, cuando trabajaba con los y las profesoras y llegaba a este punto, yo decía algo que nadie me creía hasta que no virtualizaba, digamos, hasta que no tenían una experiencia de educación a distancia. Yo decía que muchas veces, y me sigue pasando, yo sé más de mis estudiantes cuando los tengo en un entorno virtual que cuando los tengo en la presencialidad. Porque hay algo que pasa en la virtualidad, que es que si no se hace, no existe, ¿no? Es decir, nosotros tenemos tan naturalizada la presencialidad que hacemos un montón de cosas de las que no somos muy conscientes, ¿no? Preguntamos en general cómo están, y si nos contesta uno nada o dicen, ya seguimos. En la virtualidad, cuando un estudiante no entra al aula y yo veo que no está entrando, si no le escribo y no me cuenta y no me dice lo que pasa, no tengo manera de ayudarlo. No me puedo anticipar, no puedo adivinar. La presencialidad siempre nos da otros, digamos, otros indicadores, una cara, la expresión, una cuestión de cómo se sienta, de dónde, ¿no? La virtualidad no tiene eso. Entonces, siempre esas conexiones tienen que ser deliberadas. Yo me tengo que sentar y escribir y preguntarle, vi que no entraste esta semana y no pudiste ver la clase, ¿te pasó algo? Sobre todo en este contexto es fundamental preguntar, ¿te pasó algo? ¿No? ¿Estás bien? ¿Podés seguir? ¿Necesitas, ¿no? que hagamos otro, digamos, necesitas un contrato particular? ¿Necesitas más tiempo? Bueno, eso por parte de profesoras y profesores, pero también por parte de los y las estudiantes, que si no nos contestan, que si no entran, que si no escriben en el foro, que si no nos entregan la tarea, no están. En la presencialidad, a veces, ir y sentarse alcanza, ¿no? Por lo menos hasta la entrega del trabajo práctico o hasta el parcial, alcanza. En la virtualidad eso no alcanza. Entonces, muchas veces sabemos más de qué cuestiones le suceden a nuestros estudiantes en la virtualidad cuando parte de nuestra tarea pedagógica, ¿sí?, es relevar qué es lo que está pasando, ¿no? Tal cual. Y acá, Mercedes, me gustaría que, porque esto lo hemos charlado, que hagas algún relato en relación a cómo vos diagramás estas clases en línea, ¿no? Y dónde se dan estas clases en línea, como menciona el título. Bien. Acá yo voy a decir, les voy a hacer una confesión. Previa a la virtualización, yo me negaba, así directa, a comenzar, y me sigo negando igual, pero bueno, ahora un poco, en este contexto necesariamente he tenido que flexibilizar esto, me negaba a pensar en las propuestas a distancia. Como les decía Marina, yo trabajo en una dirección de educación a distancia, así que cuando los profesores o las profesoras quieren dar su propuesta a distancia, generalmente en temas de posgrado o del ingreso, vienen para que los ayudemos en esa tarea, ¿no? Y yo siempre me negaba a pensar la clase sincrónica, es decir, la famosa clase por videoconferencia, que ahora
le solemos decir la clase por Zoom, ¿no? Cuando el Zoom en realidad es una marca, es una alternativa de videoconferencia, no es la única. Y de hecho, nunca se las presentaba como una posibilidad hasta que no habían pensado una propuesta asincrónica, ¿no? Es decir, donde no se encontraban al mismo tiempo estudiantes y profesores. La virtualización obligatoria hizo que se saliera rápidamente a intentar, no sé si decir rememorar, pero imitar la clase presencial en la virtualidad. Y esto hizo la clase, y podríamos pensar en la vida, la clase de gimnasia, el cumpleaños, la relación con la familia, ¿no? Hubo como esto sí que era un pantallazo. Todo se hacía a través de una pantalla de manera sincrónica. En la educación no solo no es necesario que la única alternativa sea la clase sincrónica, sino que ni siquiera es conveniente, ¿no? ¿Dónde se desarrolla? Está muy bueno esto que decís, me quiero detener en Sí. esto, porque bueno, muchas veces en el imaginario docente está que la clase es el encuentro justamente que marcabas cara a cara entre estudiantes y docente, que es lo que nos da la presencialidad. Hoy Claro. lo que nos permite este espacio es que la clase sea múltiple y diversa, ¿no? Pensar en la clase sincrónica, pero también en el espacio asincrónico que estás remarcando. En realidad, la clase sincrónica sería una instancia de la planificación de la clase, ¿no? La clase debiera estar desarrollada, por ejemplo, para quienes tienen acceso al aula virtual, que en el caso, bueno, de esta universidad lo tiene, la clase debiera estar diseñada en el aula virtual. ¿Y qué es diseñar una clase en el aula virtual? Es pensar un cronograma, es pensar una distribución de lecturas y de bibliografía, es pensar qué van a hacer, qué van a hacer los y las estudiantes con eso, ¿no? ¿Qué van, digamos, dónde se puede preguntar? Si hay un foro de consultas, ¿no? ¿Quiénes en el equipo docente van a estar a cargo de contactarse con los y las estudiantes, de ver si han podido ingresar, si han podido llegar, si están preguntando, y si no están preguntando, provocar las preguntas, ¿no? No es sencillo escribir, el otro día lo hablábamos un poquito con Marina, en el aula virtual, no porque sea difícil escribir, sino porque el aula virtual tiene una perennidad que la sincronía no la tiene. Bueno, ahora la sincronía la tiene porque se graba, entonces es parecido, pero nosotros en la presencialidad, ¿no? Cuando estamos dando clase, nos permitimos un montón de licencias, decimos algo, hacemos un chiste, decimos algo muy irónicamente, ¿no? Que además, si no sale bien, si no se entiende, rápidamente nos damos cuenta que eso sucedió y podemos como reencauzarlo. Eso no pasa así en la virtualidad y en el aula virtual. Entonces el modo de escribir es un tono docente que es diferente al del habla, que es diferente al de la escritura académica. No estoy escribiendo un paper cada vez que le escribo a un estudiante. Tengo que ser formal, pero si soy demasiado formal pongo mucha distancia. Claro. Si no soy tan, digamos, si soy demasiado informal, quizás se malentiende. Entonces, todo eso hace que no nos sea tan cómoda la sincronía. Ahora, es posible y después es muy interesante porque empiezan a pasar cosas que
en el encuentro sincrónico son prácticamente imposibles, ¿no? Entonces, pensar las clases, y en eso, bueno, por ejemplo, me preguntaba Marina por mi experiencia. Yo en la asignatura que doy, bueno, por la configuración de las cátedras, nosotros damos teóricos prácticos de 4 horas, una vez por semana, en la presencialidad. En la virtualidad armamos clases semanales, pero los encuentros sincrónicos son una vez cada 15 días, ¿no? Y además, muchas veces esos encuentros sincrónicos no son para que yo explique un tema. Muchas veces traemos especialistas, digamos, aprovechamos las posibilidades que nos da la virtualidad para hacer cosas que en la presencialidad son muy difíciles. Traer un especialista es que pueda hacerlo, en este caso hacerlo venir hasta La Plata, tener los recursos económicos para llevarlo, traerlo. Bueno, todas esas cuestiones que sabemos que son complejas. Rezar para que no se corte la luz, para que no haya un paro, para que no... Todas las cosas que sabemos quienes trabajamos en las universidades. Entonces, lo que hacemos nosotros es aprovechar esos encuentros sincrónicos para expandir la clase. Sí hay una posibilidad que tiene la virtualidad, ¿no? Así como les ponemos un montón de porotitos a la presencialidad, la expresión, la analogía, el lenguaje analógico, la expresión de los cuerpos, poder leer, el porotito de expandir la clase y expandir las propuestas se lo ponemos a la virtualidad. Entonces, si yo quiero explicar, grabo un video corto, armo una presentación de diapositivas o de cualquier herramienta que me permite armar una presentación y le pongo voz, grabo un podcast. El audio es un recurso como subusado y de mucha potencialidad. Primero porque nos hace descansar de nuestra cara en la pantalla. Vieron que es medio torturante, ya no sabemos más. Nos pide mayor poder de síntesis, el podcast, el audio, y es interesante, ¿no? Incluso como recurso, la otra vez para un curso armamos un podcast que era como una entrevista, ¿no? Donde una preguntaba, otra respondía. Hay un montón de cuestiones que se pueden hacer. Y además, sí, el año pasado charlábamos que con la posibilidad del audio, también a los y las estudiantes les permite llevarse la clase a donde ellos quieran, ¿no? Podemos ponernos los auriculares y viajar en colectivo, andar por la casa limpiando y escuchar la clase. Nos llevamos con nosotras la clase. Entonces también es un expandir la clase, parafraseándote, tomando tu palabra, para los y las estudiantes también, ¿no? De llevarse la clase consigo y de compartir ese audio también con quienes las rodean. ¿Cuándo hago un encuentro sincrónico? Cuando la sincronía le suma a esa clase algo que no tendría de manera sincrónica. Por ejemplo, la visita de un especialista. Por ejemplo, un trabajo en equipo. La mayor parte de las herramientas sincrónicas permiten, ¿no?, que yo haga subgrupos y trabajen con subgrupos. Entonces, pensar ese encuentro, no como un encuentro donde es necesario que me escuchen a mí, sino donde puedo rememorar o revisitar, digamos, lo que pienso en equipo para las clases presenciales, también es una oportunidad, ¿no? Porque además las herramientas me permiten pasar por los equipos, ayudarlos, hablar con menos personas, ¿sí? Acá hay una tensión que ya en algún momento trabajaremos sobre lo que son las clases masivas, sobre las clases más reducidas, ¿no?
sobre todo ahí hay que repensar la clase sincrónica, porque en una clase masiva, prácticamente la única posibilidad que tengo es la de hablar, ¿no? Es muy difícil circular la palabra en la clase sincrónica, en una clase masiva. En el aula virtual es más fácil circular la palabra. Además, en el aula virtual yo puedo crear grupos, puedo pensar que se pueda trabajar en equipos, ¿no? Pensar los foros no como un lugar solamente donde se controle si se leyó o no se leyó. Vieron que los foros a veces parecen controles de lecturas nada más, sino lugares donde puedan producir en equipos. ¿No? Ahí sí puedo circular más fácilmente la palabra que en la sincronía. No sé si contesté lo que me estabas preguntando, María. Sí, Yo sí, me maravilloso. entusiasmo. Sí, sí, nos llevaste y nos hiciste un recorrido un poco en relación a cómo pensar estas clases, que puede ser múltiple, diversa, en diferentes espacios, asincrónica, sincrónica, como también nos pasa en la presencialidad, ¿no? Cuando volvamos en algún momento a la presencialidad, seguramente nos llevaremos algo de la virtualidad y será un todo en conjunto, ¿no? Un ir y venir entre lo virtual y lo presencial. Bueno, hoy nos encontramos más en este espacio virtual, pero que tiene muchas posibilidades. Entonces, no pensar como la única, la sincrónica, sino todo esto que estuviste nombrando, ¿no? Los foros, cómo la organizo, y todas estas cuestiones tienen que ver con decisiones pedagógicas, ¿no? Que es importantísimo planificarlas. Vos hace un ratito nombrabas esta instancia de diseño, de planificación de la clase, y que tiene que ver con el cronograma, con la bibliografía, con lo que va a ir o no va a ir en el espacio del aula virtual. Bueno, y acá me quiero detener un poco en relación a los roles, Mercedes. O sea, ¿qué rol asumen los y las docentes en este diseño de la clase? ¿Qué rol asumen los y las estudiantes? ¿Cómo podemos aprender a manejarnos y a diseñar estas propuestas? Sí, lo primero que quiero decir, antes de pasar a algo como más teórico sobre el rol de los docentes y las docentes, es que hay que ser cauto con la planificación de las clases virtuales. ¿Y a qué me refiero? A que cuando nos relacionamos con la tecnología es muy tentadora. Es muy seductora. En cuanto empezamos a conocer, entonces decimos, abro un foro, les pongo un mural colaborativo, que trabajen en grupos, que hagan una nube de palabras. La mala noticia es que todo eso vuelve a nosotros y con eso tenemos que hacer algo que es fundamental siempre, pero en la educación virtual es un eje que es la retroalimentación. Yo tengo que decir algo sobre eso. Y no lo puedo decir en clase, en general, en los primeros 10 minutos. Tengo que sentarme y escribir y leer. Todo eso lleva mucho tiempo. Entonces, generalmente, mi recomendación es pensar en actividades que sepamos que podemos, con las que podemos conversar con las y los estudiantes, que podemos escribir una devolución, porque muchas veces nos encontramos, es verdad que todo eso hubiera sido bárbaro, hacer la nube de palabras, escribir en el foro, hacer preguntas, participar en el mural colaborativo. Para eso también está el diseño, para que yo pueda pensar en el desarrollo completo del cuatrimestre para las materias que son cuatrimestrales, o del año para las materias que son anuales, que ya son poquitas en general en la universidad las materias anuales, no solo qué contenidos voy a dar, sino qué voy a proponer que se haga con esos contenidos, ¿no? Planificar. Tener cuidado con la cantidad, ¿no?
en función de esto que estabas diciendo al comienzo. Es preferible capaz menos, o una propuesta potente, interesante, donde yo pueda retroalimentar, devolver, volver a trabajar, y en vez de mucha cantidad, como enumerabas al comienzo, y que no pueda hacer esas devoluciones donde los chicos, las chicas, las y los estudiantes pueden realmente enriquecer su aprendizaje. No, y que además sea inabordable desde el punto de vista del trabajo docente, ¿no? Tal cual. Es decir, no podemos hacer todo. La presencialidad nos da un límite físico. Tenemos el aula por tanto tiempo. Y si no, el profesor o la profesora que viene después de nosotros empieza, ya está, ya terminaste, o los estudiantes dicen, me tengo que ir a cursar a otro lado. La virtualidad no tiene esos límites tan tajantes. Entonces hay que ser cuidadosos para no abrumar a los y a las estudiantes, pero tampoco para abrumar el trabajo docente, ¿no? Y pensando un poco en el trabajo docente, voy a compartir un esquemita. ¿Lo ven ahí? Sí, perfecto, Mercedes. Bueno, si pensamos en los roles docentes y sobre todo en los roles docentes en la universidad, sabemos que los saberes disciplinares siempre se han llevado todas las loas, ¿no? Hace un tiempo, no tanto tampoco, se comenzó a ver que los saberes pedagógicos no eran solamente para quienes se dedicaban a la enseñanza de niños y niñas pequeños o de adolescentes, ¿no? Si nosotros vemos la formación docente, cuanto más pequeño es el destinatario, más saberes pedagógicos se trabajan. Cuando esos destinatarios van subiendo en edad, pareciera que la pedagogía no es un problema. En las universidades, los saberes pedagógicos comenzaron a ser una problemática por un montón de cuestiones, por la heterogeneidad de las situaciones de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, que hace muchos años atrás era mucho más homogénea, ¿no? Por la conformación de universidades como las de ustedes, en espacios donde la impronta territorial es muy importante y donde que haya una universidad a mano hace que muchos y muchas que hasta aquí no se habían animado, no podían, no querían, tener la universidad cerca llama para ir a ver qué pasa, y porque los modos, como decimos nosotros, de circular el conocimiento en esta era digital también se modificaron y se van modificando los roles de quienes trabajamos con el conocimiento, ¿no? Básicamente, profesoras y profesores trabajamos con una porción de conocimiento que en este caso son los saberes disciplinares. Pero comenzó cada vez a hacerse más notorio la necesidad que en la educación superior estuvieran los saberes pedagógicos. Pero como esto no alcanza, ¿vieron? A partir de la irrupción de las tecnologías digitales en la cultura y por ende en la enseñanza, ¿no? Estos saberes disciplinares y estos saberes pedagógicos se empiezan a articular con la necesidad de algunos saberes tecnológicos. Como digo, yo siempre tengo que salir corriendo a estudiar informática. No. Digamos, dejemos a quienes saben hacer esto muy bien
Es decir, no es que yo tenga que aprender a programar, pero sí tengo que tener algunos conocimientos, alguna base, algunos saberes, algún saber hacer con las tecnologías, ¿sí? ¿Para qué? Para que me permitan, de manera didáctica y pedagógica, mediar esos saberes disciplinares. Y si esa construcción del rol de profesor que teníamos en la presencialidad, que muchas veces es una construcción histórica de nuestra propia historia como estudiantes, ¿no? Todos creemos que sabemos dar clase porque hemos recibido muchas clases, ¿no? Los saberes pedagógicos lo que nos hacen es empezar a dudar de esa afirmación. Y aunque yo dé buenas clases, si aprendo algunas cosas que tienen más que ver con la mediación pedagógica, lo que puedo hacer es empezar a diversificar mis clases, hacer cosas diferentes, ¿no? Y además, si acá incluyo tecnologías digitales, esa diversificación y esas posibilidades se abren mucho más. Volvemos acá a la idea de expandir la clase, porque además en educación superior, formando profesionales, nada mejor que en vez de cerrar las posibilidades del conocimiento, las abramos. Eso no quiere decir que yo tenga que decir todo, ni todo sea un tema de la materia, ¿no? Algo que también nos permite la virtualidad, otro porotito para la virtualidad, es la del trayecto diversificado. Yo en un aula virtual puedo tener un trayecto obligatorio y trayectos optativos para quienes estén interesados en determinados temas, ¿no? Eso no quiere decir ni que los tenga que evaluar, ni que tenga que ver que todos entren y los vean, pero hay una posibilidad que me da, insisto, la virtualidad en expandir, ¿sí? Que es muy interesante. Eso no quiere decir que yo tenga que enseñar todo eso o que evaluar todo eso. Esto que yo les vengo contando es lo que se llama el modelo TEPAC, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido, ¿no? Y cuando digo tecnológico, me refiero a los modos de mediar con las tecnologías. Y yo les dejé acá una última imagen que un poco, casi la anticipo en una de las primeras preguntas de Marina, pero que tiene que ver con esta idea de ser prosumidor, ¿no? Y esto impacta tanto al rol de docentes como de estudiantes, ¿no? Pensar que lo que nos habilitan no, pero lo que nos facilitan las tecnologías es a producir contenidos, no solo a consumirlos. Entonces, como profesora yo genero un podcast, armo un video, armo una presentación, escribo una clase, lo que hago es producir, ¿sí?, contenidos para mis estudiantes. Pero mis estudiantes también pueden hacer esas cuestiones, esas mismas cosas. Y con esto les digo, cuando pensamos en actividades, no necesariamente tienen que ser actividades de texto escrito, ¿no? Pues nuestros estudiantes podrían hacer entregas con audios, podían hacer entregas con un video corto. Siempre estas cuestiones, hay algo que hay que decir, que estas producciones hay que ponerles como un límite de tiempo, ¿no? O de pantallas.
porque además la síntesis es parte de lo que es una capacidad de las narrativas digitales. Si vamos a Twitter, vemos que se pueden producir un montón de cosas, pero lo que hay que tener ahí es una gran capacidad de síntesis, y para tener una gran capacidad de síntesis hay que tener un muy buen manejo del tema, si no, no lo puedo sintetizar. Por lo tanto, la idea aquí, con respecto a los roles de los estudiantes, es, por un lado, sacarlos solamente del lugar del consumidor, del que lee, del que mira el video, del que escucha el podcast, que lo tiene que hacer, pero también ponerlo en un lugar de productor, ¿no? Que pueda producir. Tal cual, Mercedes, me quedo pensando que seguramente muchos y muchas ya conocen cómo hacerlo, ¿no? Que son tendencias culturales. Hoy nos manejamos a través de los videos, nos manejamos a través del audio, nos manejamos en Twitter con textos cortos. Entonces, esto es tomar un poco lo que pasa en la vida real. Como decíamos también hace un rato, la pandemia nos atravesó no solo desde lo educativo, que estamos en las pantallas, sino también desde lo familiar, desde lo vincular. Entonces, tomar todas estas tendencias y poder reinventarlas en función de lo que podemos hacer en nuestras clases. Tomarlo para poder construir en conjunto, en función justamente de qué queremos aprender, qué queremos enseñar, y a partir de eso realmente poder generar conocimiento en conjunto con otros, con otras. Esto realmente que estás diciendo, de pensar las clases y que todos nos pensemos como constructores de este conocimiento, como productores, creo que puede generar un espacio de intercambio y de acción colaborativa y de acción conjunta que seguramente va a profundizar en los conocimientos disciplinares. Sí, y algo que me gustaría, digamos, que venía pensando, y a partir de lo que vos decís, Marina, que es verdad que muchos y muchas estudiantes manejan algunos de estos lenguajes. Nunca hay que dar por sentado que porque nuestros estudiantes son más jóvenes que nosotros saben, saben sí o sí estas cuestiones, y mucho menos que saben ponerlas en juego en el ámbito académico, ¿no? Ojo, porque ahí hay un salto cualitativo que hay que ayudar a darlo, ¿no? Siempre que hacemos estas propuestas, tienen que venir como las ayudas. Y aquí hay algo que me gustaría que pensemos juntos, que tiene que ver con el rol de los y las estudiantes en las clases, ¿no? Todos sabemos ser estudiantes en la presencialidad. Como digo yo, todos sabemos qué cara hay que poner cuando habla el profesor, ¿no? Entonces uno como profesor dice, qué bien, mirá qué interesante lo que estoy diciendo. Piensen en la construcción de los buenos alumnos. Los buenos alumnos son los que nosotros reconocemos rápidamente porque nos miran, porque pareciera que nos escuchan, no estamos muy seguros, pero parecieran que nos escuchan, que toman apuntes. Entonces uno dice, acabo de decir una genialidad, la está anotando, por ahí está anotando el número de teléfono, no sabemos, pero hay un montón de indicios en la presencialidad, ¿sí?, que los estudiantes y las estudiantes saben mostrar. En la virtualidad, no. Entonces también muchas veces tenemos que ayudar a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes a ejercer su rol, su rol en los espacios virtuales, a decirles que se animen, a decirles que si se equivocan no pasa nada, que si no saben usar una herramienta es parte de lo que está, que los ayudamos. Por eso siempre tenemos que trabajar con herramientas que nosotros conozcamos, que hayamos probado antes, ¿no? Si tenemos equipo de cátedra, jueguen con las herramientas antes de proponérselas a los estudiantes y a las estudiantes, o torturen a sus familias. El link del todo se lo mandan a todos y dicen, fíjate, entra acá, fíjate si funciona, si podés hacer esto. Digamos, siempre hay que probar las herramientas previamente. Puede fallar,
puede fallar porque la tecnología además falla, no solo cuando se corta la luz, el link que funcionaba dejó de funcionar, bueno, son partes de las cosas que uno asume cuando trabaja con tecnologías. Hay que relajarse en eso, ¿no? ¿Vieron que parece que no funciona? Bueno, no funciona, hacemos otros. Y cuanto más relajados estemos nosotros con eso, también menos persecutorios y persecutorias estarán nuestros estudiantes, ¿no? Estoy dando un seminario de posgrado y me escribe ayer una participante y me dice, Mercedes, yo hice 2 comentarios en el mural colaborativo y no están. No estaban. Y yo lo único que, digamos, y le dije, no están. Bueno, me dijo, bueno, no importa, los reconstruyo. Pero sí, puede pasar, puede pasar que los haya borrado otro, puede pasar que no se hayan grabado, puede pasar que haya habido justo una intermitencia de internet en ese momento. Entonces hay que relajarse. ¿Sí? ¿Quién me va a escribir diciendo, hice 2 comentarios y no los hizo? Hacelo de vuelta, ya está, ¿no? No pasa nada. Sí, en la práctica después dejamos todo fuera de línea, ¿no? Hemos escrito muchos textos en documentos, en la computadora, y después copiamos y pegamos. Hemos generado estrategias para no perdernos también en esos textos. Pero también a nosotros como personas nos pasa, ¿no? Cuando damos una clase, capaz que nos olvidamos una parte, un texto, y lo tenemos que volver a tomar para la próxima. Bueno, hoy las aplicaciones, los programas nos permiten generar un relato, un registro de lo que va sucediendo, y como decía Mercedes recién, también puede pasar que se pierda algo de contenido y hay que ver cómo lo retomamos para poder realmente que llegue a todos y todas. Bueno, la sincronía es una buena estrategia para eso. Si yo en el momento, digamos, si esta charla siguiera en un espacio donde pudiéramos conversar, no al mismo tiempo, sino donde ustedes dejaran las preguntas, donde yo diga, ay, che, no dije, mirá todo lo que dije y no dije justo esto, ¿no? Se los podría escribir. Esa es un poco la dinámica de pensar la clase de manera asincrónica con las instancias sincrónicas que sean necesarias, no al revés, ¿no? Muy bueno. La verdad que me quedo pensando en toda esta línea que nos estuviste comentando, en la importancia de pensar, de planificar la clase en diferentes formatos, en diferentes espacios, en el aula, de manera sincrónica, poder diseñar y planificar en conjunto, en pequeños grupos, pensar la clase de antemano, poder anticiparnos, ¿no? Esta idea también de la construcción del conocimiento, ¿no? Que sea nosotros como docentes, nosotras, construimos alguna producción, y también los y las estudiantes construyen y comparten, capaz en el encuentro sincrónico, que el encuentro sincrónico sea un espacio de diálogo, de intercambio, de esas producciones que han sido compartidas, ¿por qué no de debate? ¿No? Que ese Pensar intercambio, claro, tenga una consigna, que vengan, que no sea, digamos, pero que las y los estudiantes o los equipos sepan que tienen que preparar para poner en común en esos espacios, ¿no? Tal cual. Me quedo pensando también en esto de la explicación, ¿no? Que nos habías dicho hace un rato al comienzo, que la explicación puede estar en otros formatos, ¿no? Que no es necesario que la explicación esté en el encuentro sincrónico. Hay otras formas de escuchar lo que nos quiere decir él o la docente. Entonces, bueno, empezar a variar en este sentido y en ampliar, en amplificar la clase tomando tus palabras. Y la mala noticia de todo esto es que esto que nosotros creemos que al principio a los y a las estudiantes les va a encantar, porque no siempre pasa eso, porque poner a los y a las estudiantes a producir de otras maneras también los saca de la comodidad del rol de estudiantes que sabían ejercer, ¿no? Entonces, no siempre, miren, les cuento, después de esta clase tengo que poner visible la clase de la cátedra. Yo doy, en la presencialidad doy clase los miércoles, así que los miércoles ponemos visible la clase. Yo no voy a dar clase sincrónica hoy. La clase es el cierre de una unidad,
Por lo tanto, tienen que mirar, leer, retomar lecturas, armar todas las cosas, pero la producción es un hilo de Twitter. Tienen que hacer un hilo de Twitter como cierre de la unidad. Les juro que yo estoy esperando todas las preguntas y todas las cosas feas que me deben estar diciendo, porque prefieren escribir un trabajo práctico, porque es lo que saben hacer. ¿No? Ponerlos a producir de otra manera, ¿sí? Moviliza otras capacidades y abre la puerta, ¿sí? a otros saberes y a otros modos de hacer, que yo creo que son fundamentales. Yo formo profesionales de la educación, me parece que es imprescindible que entiendan los modos como circula el conocimiento, que sean críticos ante esos modos, que puedan producir. Yo podría explicar un montón de tiempo por qué voy a hacer eso, pero la verdad es que lo primero que pensé es, ay, me van a odiar, esta semana me van a odiar, ¿no? Porque hubieran preferido que les diga, hagan un resumen. Y está bueno esto que decís, dejarnos como un espacio en relación al asombro, ¿no? A ver qué va a suceder, como un espacio de incertidumbre. Puede ser que les guste, puede ser que no les guste, puede ser que vengan muchas preguntas, puede ser que algunos los hagan rápidamente, puede ser que algunos necesiten mayor acompañamiento. Entonces, todas estas decisiones, que son decisiones pedagógicas en función del contenido y cómo lo voy a dar ese contenido y cómo lo vamos a transformar en la actividad, bueno, van a generar diferentes circunstancias en cada una y cada una. Y nosotros... Y esa consigna, perdón Marina, tiene que ser lo suficientemente explícita, ¿no? Tiene que decir qué hay que leer, cómo hay que producir, cómo se escribe un hilo de Twitter. Hay, digamos, ¿por qué voy a, ¿no? Dar ejemplos, mostrar otras producciones en ese sentido. Entonces, ahí hay un montón de cosas. Si ustedes ven la clase, es una propuesta de trabajo, pero esa consigna estuvo escrita, estuvo revisada por el equipo de la cátedra. Alguien me dijo, Mercedes, esto acá no se entiende, a ver, pongámoslo de otra manera, ¿sí? Hay todo un trabajo previo que no es, hagan un hilo de Twitter con la síntesis de la unidad. Eso no es una consigna. ¿No? Sí, lleva a pensar cómo se hace un hilo de Twitter. Acá en la universidad trabaja el equipo de competencias discursivas y hacen mucho hincapié justamente en retomar cómo se hace cada uno de los textos, ¿no? Entonces, en este retomar me parece que las cátedras que trabajan con competencias discursivas conocen mucho sobre esto y de cómo explicar para que se entienda esta consigna específicamente. Exactamente. Bueno, acá tenemos algunas preguntas, Mercedes. Sí, Marina, dale. Las leo. Acá Gabriela consulta. ¿Quién debería hacerse cargo de desarrollar la competencia tecnológica? ¿Sería el docente que sabe de la disciplina? ¿En conjunto con quiénes de la institución? Supongo, Gabriela, que preguntás por la de los estudiantes y las estudiantes. Sí, sí. Gabriela con la cabeza. Nosotros creemos que cuando proponemos algo en la clase, tenemos que estar abiertos a explicar y a enseñar esa tecnología a modo usuario, ojo, una cosa es que yo dé clase en informática, cosa que no podría hacer, pero digamos, para cuando se forman los y las informáticos, sí, se necesitan algunas competencias o algunos saberes. Pero nosotros lo que tenemos es importante que nuestras y nuestros estudiantes sean usuarios críticos de esas tecnologías. Para eso primero tenemos que serlo nosotros, ¿no? Por eso muchas veces hay que probar y habitar algunos espacios que quizás al principio no nos convencen tanto, pero la única manera que podemos saber si pueden ser una opción o no
para nuestras clases y para nuestros estudiantes es habitarlos. Yo que trabajo bastante en el ámbito de Twitter con la cátedra, insisto, es una cátedra de tecnología educativa para profesionales de ciencias de la educación, tiene un objeto en sí mismo hacerlo. Lo que me pasa es que muchos estudiantes me dicen, no, yo no uso Twitter, ¿no? Y no lo quiero usar. No, no lo uses, pero hace una cuenta, fíjate, hacerlo como una experiencia. Tampoco te debe gustar algún autor que debes que leer, y nadie me dice, este autor no me gusta, no lo leo. ¿No? Es decir, habitá ese espacio, y después termina, no es una opción, cerrar la cuenta, ¿no? Sí, pero la importancia de pasar por la experiencia propia para poder decir sí o no, o criticar o no, o volver a utilizarlo, volver a proponerlo, esto me sirve, no me sirve, ¿no? Lo importante es pasarlo por uno mismo. Exactamente. Y contestándole un poco más puntualmente a Gabriela, cuando yo propongo algo en la clase, alguien del equipo docente o el equipo docente debe estar en condiciones de poderlo explicar o acercar a los y a las estudiantes. Por eso la insistencia de no dejarnos seducir por todas las tecnologías que hay, ¿no? Y probarlas primero. Y si, nada, estoy pensando en una aplicación que permite hacer libros digitales. Bueno, hay que hacer un libro digital antes de pedirle a los estudiantes que lo hagan. Porque eso es lo que nos va a mostrar qué grado de dificultad tiene. La verdad, la mayor parte de las aplicaciones que estamos usando para la educación por fuera, digamos, vieron que hay un montón de aplicaciones que están por fuera del aula virtual, pero que yo las puedo linkear o incrustar en el aula virtual. La mayor parte cada vez son más sencillas, son más transparentes en términos de dificultad, ¿no? Pero hay que Tal cual, probarlas. aprendés a usar una y después te llevan las otras. Exactamente, pero siempre hay que probarlas primero. Porque quizás me empieza a pedir que pague en el segundo, digamos, y además hay que saber que todo esto cambia todo el tiempo. Todo esto que yo usaba hasta acá quizás deja de estar disponible, ¿no? Esas son cosas que hay que saberlas para usar tecnologías, pero siempre aparece otra. Tal cual. Hoy hay algo que nos rige que es la flexibilidad, ¿no? En este tiempo de incertidumbre, a su vez alguna certidumbre queremos, entonces, bueno, buscar algunos marcos de referencia, como todo lo que has nombrado durante esta mañana, creo que puede ayudar mucho a poder profundizar y a repensar las prácticas cotidianas, en la planificación, en el diseño de los materiales, seguramente va a ayudar a rediseñar estas prácticas y a volver a poner el foco en cómo mejorar la enseñanza en este caso en particular. Bueno, la verdad, Mercedes, muchísimas gracias. Un placer poder escucharte, dialogar, empezar a intercambiar miradas, y acá me detengo un poquito porque les quiero comentar a todos y todas que la próxima vez que nos encontremos vamos a hablar explícitamente y vamos a profundizar en el encuentro sincrónico y en el encuentro asincrónico, en las distintas dinámicas posibles, en las distintas formas que tenemos de encontrarnos en estos espacios. Hoy Mercedes como dio una presentación en relación a este tema, y me parece que fue muy interesante esta idea de amplificar la clase, me llevo un poco esta palabra para retomarla en los distintos espacios y con los equipos de cátedra. Bueno, yo les agradezco un montón, les agradezco la escucha, las preguntas, espero que, como digo siempre, esto les genere más preguntas que respuestas. Vieron que las respuestas medio que obturan, las preguntas son las que nos hacen seguir buscando. Bueno, y le agradezco a la universidad, a Estela, a Pablo, a Marina, que pobre, aguanta todas mis idas y venidas para la organización, a Luciana, esta invitación, y ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias, Mercedes, y bueno, y muchísimas gracias a todos y todas. Como dice Mercedes, la idea es que esto sea un espacio que nos permita hacer más preguntas y empezar a buscar horizontes posibles que nos abran
a mejorar las prácticas día a día. Adiós, gracias.